Queridos hermanos, sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Bueno, hoy cambiamos la manera de compartir la palabra. Ya no puedo hacer la misa, ya no puedo usar ornamentos sacerdotales. Por eso estoy de esta manera. Obedezco a lo que me han mandado y pido revisión a tantas normas que tienen, que al fin de cuentas hay que obedecerlas, pero nosotros estamos aquí por la palabra de Dios y vamos a compartir hoy la palabra de Dios. Ya luego, si Dios quiere, buscaremos a un sacerdote que desde América Latina celebre la misa. Vamos a meditar la primera lectura. Hoy es el lanzamiento mundial de la palabra de Dios. Vamos a leerla en este canal. El canal se llama en YouTube Biblia para Todos. Vamos a meditar. Ya tengo prohibido hacer la misa en redes sociales, pero no tengo prohibido predicar la palabra de Dios. Y gracias por esta oportunidad. La primera lectura del libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 22, nos muestra que el diablo es puerco y el diablo se mete en todos lados. Estaba Dios reunido con sus ángeles y ahí se metió el diablo. ¿Cómo la ve? Ahí estuvo y empezó a hablar mal de Job y empezó a señalar a Job y empezó a criticarlo porque Job era bueno, porque Job amaba a Dios. Y Dios le dijo, vaya, lo tienta, vaya. Y se fue y lo tentó. Y ustedes van a ver lo que le quitó. Primero, todo el dinero, primera tentación del diablo, según Job. Todo el dinero, toda la plata, toda la fortuna, lo dejó en bancarrota. Así nos tienta el diablo. Segundo, se metió con la familia, le quitó los hijos. Lo que más nos duele, las personas más cercanas, con ellas se mete el diablo también. Y en tercer lugar, le dio una enfermedad para que Job maldijera a Dios y se apartara de Dios. Y Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y después del tiempo de que el diablo lo tentó y lo tiró por el suelo y hizo lo que quiso con Job, vino Dios y lo bendijo y le dio de todo lo que necesitaba. Nunca lo abandonó. Ese es Dios. Que el enemigo está molesto por los servidores de Dios, por los que aman a Dios y los trata de cualquier manera. Pero después los levanta. Lo que dice la Virgen María, derribó del trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. De eso vamos a conversar en este compartir, en esta homilía. Libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 22. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Job. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor, y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una casa protectora alrededor de él, de su familia y de sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano.
daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo, haz lo que quiera con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo, tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo, cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo, una banda de sabeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento del desierto embistió por los 4 costados de la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 16 vamos a responder todos. Señor, escucha nuestra súplica. Todos. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mis súplicas, pues mis labios no mienten. Todos. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. Todos, Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Todos, Señor, escucha nuestra súplica. Aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia.
de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida para meditar su divina palabra, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a meditar en este canal la primera lectura. Hoy a nivel mundial vamos a tener la reflexión de la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia todos, Miren, los que quieran leer la Biblia, los que quieran escudriñar las Escrituras, alguna vez en su vida que usted quiera leer la palabra de Dios antes de morirse, ya vamos a comenzar hoy, si Dios quiere. Le voy a decir los horarios para que ustedes la tengan y podamos entre todos leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A las 7 de la mañana en California, Los Ángeles y Tijuana comenzamos. 9 de la mañana en Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Texas. 10 de la mañana, hora de Venezuela, New York, Florida, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay. Los hermanos de México a las 8 de la mañana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. 11 de la mañana, Argentina y Chile. 4 de la tarde, Madrid, España. Esos son los horarios. 10 de la mañana, hora de Venezuela, cuando vamos a empezar a leer la Biblia. Los que quieran leer la Biblia, hoy, lunes 30, día de San Jerónimo, vamos a comenzar por todos lados a leer la palabra de Dios. El canal se llama Biblia para Todos, Padre Marcos Galvis. Ahí usted puede buscar Biblia para Todos, Padre Marcos Galvis, y ahí estará el libro del Génesis, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 y 5 leído para que usted pueda meditar. Mañana 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ir leyendo poco a poco, media hora, 40 minutos, una hora, hasta que algún día, si Dios quiere, terminemos de leer la palabra de Dios. Vamos a meditar hoy la primera lectura. En este día les decía, ya no puedo hacer la misa por redes, ya no puedo usar ornamentos de sacerdote, que me cuestiona, me preocupa, pero me dijeron que aquí no puedo usar ornamentos de sacerdote para hacer grabaciones,
para que la gente no se confunda de que están en una misa. Yo lo he aclarado, estamos en la homilía del día. Pero para que no haya confusión, si en algún momento me dicen que ya no uso el clériman, pues ya no lo uso y después no digan, ay, ¿por qué los padres no se identifican y no usan? Porque aquí no dejan, porque aquí no dejan. Por eso, hay normas, hay que respetarlas, pero también lo aclaro, porque ustedes deben saber, ahí hay un video que se llama en internet, en YouTube, cuando puedan véanlo, un día con el padre Marcos Galvis, el primer video que hice a mi llegada a España, esperando el 29 que fuera el recibimiento. No pude grabar dentro de la iglesia, no pude hacer nada dentro de la iglesia, tuve que hacerlo todo por fuera de la iglesia. Bueno, no importa. Luego visitaremos los templos, los sectores, las comunidades para mostrarles cómo es España. Un día con el padre Marcos Galvis se llaman los videos. Eso no nos impide trabajar, estamos trabajando. Ya mi familia está trabajando allá en Venezuela también. Está haciendo la olla solidaria. Está compartiendo con los más necesitados también. Bueno, vamos a meditar la primera lectura, 3 cositas importantes. Job capítulo 1, versículo 6. De hoy en adelante vamos a leer la historia, la vida de Job. Y una de las cosas que yo quiero que tomen atención, prestemos todos atención a esto, es que el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Y el diablo se mete en todos lados, hasta en las cosas de Dios. Ahí también se mete el diablo. Y un día que estaban Dios reunido con los ángeles, pasó Satanás. Y le habló Dios de Job y le dijo, Job es así porque usted lo cuida, lo protege, lo mantiene y es su toñeco. Pero déjeme que yo lo tiente para que usted vea. Y el diablo, según Job, tiene 3 maneras de tentar. La primera manera de tentar es con el dinero, con los bienes materiales, con las cosas que nosotros hemos adquirido con el sudor de nuestra frente, que nos han costado años, que nos han costado mucho dinero para conseguirlas y esfuerzos y sacrificios. Y esa es la primera manera en que el diablo tiene de tentar. Cuando viene una crisis económica familiar, cuando te botan del trabajo, cuando su carro se le daña, cuando en su casa empieza a deteriorarse, cuando usted ve que el dinero no le rinde y cuando usted ve que ya no hay dinero, empieza a gritar y a zapatear y a decir, ¿pero qué estará pasando? Y por eso vemos mucha gente que cae donde los brujos, que cae donde los hechiceros, donde los avalados, que le haga despojo porque me está yendo mal, me voy para que me hagan un rezo, para que me hagan un lavado, para que me hagan un baño, para que me hagan, le hagan, para que le termine de sacar la plata, pues. Y hay gente creyente de esta tontería. Hay mucha gente así, que cree de esta manera, que cree de esta forma. Cuando las desgracias económicas vienen, cuando los problemas, los líos a nivel de dinero vienen, es una tentación. Es un momento para reflexionar que lo tenía todo y lo perdí de la noche a la mañana. No te desesperes, no te angusties, mantén calma. Las cosas materiales van, vienen, regresan. Hay gente que hasta la vida se quita. Hay gente que cae en depresión y en angustia porque de la noche a la mañana lo perdió todo. Usted nació sin nada. Todo lo que tiene es ganancia. Y eso lo enseña el libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. ¿Por qué tengo que preocuparme? Ciertamente que las cosas materiales nosotros las utilizamos, Padre, para la comida, para los hijos, para la familia, sí. Pero no tienes por qué desesperarte hasta el punto de hacer hasta pactos con gente y vender su cuerpo, prostituirse y vender cosas ilegales solamente por tener dinero. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Usted sabía que hay personas que se venden por dinero, que venden su cuerpo y no les importa hasta mostrarlo por redes sociales desnudo con tal de ganar dinero? ¿Sí? En el desespero de no tener nada o en el afán por tener mucho. Es una tentación del enemigo. Por eso Efesios capítulo 5, versículo 5 llegó a decir, el amor desordenado por el dinero es una idolatría. El que ama e idolatra el dinero no le importa hacer cualquier cosa a costa de lo que sea, pero con tal y me paguen por plata, baila el perro. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Primera tentación. Segunda tentación. Job tenía una familia muy bonita, sus hijos. Y un día se reunieron en la casa del hermano mayor. Y estando reunidos en la casa del hermano mayor,
llegó el enemigo, llegó el diablo, hizo soplar un fuerte viento de la derecha, de la izquierda, del norte y del sur, y tumbaron la casa, cayó encima de los hijos de Job. ¿Qué les pasó? Chao, cheo. Solamente uno escapó y fue y le dijo a Job. Cuando éste le estaba diciendo que sus camellos, sus ovejas, sus burros estaban siendo perdidos, que estaba quedando en la bancarrota, llegó el otro y le dijo, Job, tus hijos se murieron todos. Se te murieron los familiares. Segunda tentación del enemigo. Cuando se muere un familiar, cuando se nos muere un ser querido, cuando se nos va alguien que amamos, que queremos, que apreciamos, que valoramos, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo nos colocamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo la ve usted que tiene lente? En el momento en que una persona querida muere, somos hasta capaces de decirle, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué, Señor, te la llevaste? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Y somos capaces de reprocharle a Dios eso. Somos capaces de decirle a Dios que es su culpa. Mira, nadie nació para ser eterno. El libro del Génesis, que vamos a leer en el día de hoy, vamos a terminar, y presten atención, los invito a ver el video. En el capítulo 5, ya en el último versículo, se habla de la vida del hombre que duró más años. El hombre más viejo del mundo se llamó Matusalén. Matusalén fue la persona que vivió más años en el mundo. Tenía 969 años. Ese fue el más viejito. Nosotros vivimos, pero tenemos los días contados. Algún día nos vamos a morir. ¿Por qué le tenemos que reprochar a Dios que alguien se nos fue, que alguien se nos apartó? Y hasta maldecimos y renegamos del Señor y nos apartamos de las cosas del Señor. ¿Acaso Él es culpable? No es la vida del ser humano que dura 70 años, el más robusto hasta 80, dice el Salmo. La mayor parte son fatiga, inútil, años que pasan a prisa y que vuelan. ¿Por qué andamos nosotros desesperados por eso? Oigan, escuchen, la segunda tentación, muerte de un familiar, para que Job renegara de Dios. Y Job no renegó de Dios. Y la tercera tentación, el tercer castigo que el diablo le envió, que le trajo a Job, fue la enfermedad. Después de esto, como Job se mantuvo firme, el diablo le puso una llaga, le puso una enfermedad, desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo gordo, para que Job maldijera, para que Job se apartara, para que Job se alejara de Dios. Y Job no lo hizo. Job no se apartó de Dios. Job no se alejó de Dios. ¿Cómo actúan las personas que están enfermas? ¿Cómo actúan las personas que están pasando por una enfermedad? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Usted no ha visto que hay enfermos que reniegan de la enfermedad todo el tiempo? ¿Que hay enfermos que maldicen la enfermedad? ¿Que andan muy molestos y muy bravos porque no aceptan la enfermedad? Y a Dios le echan la culpa. ¿Qué culpa tiene Dios que usted por andar fumando se haya enfermado de los pulmones? ¿Qué culpa tiene Dios que usted por andar tomando se dañó los riñones? Por andar drogándose se dañó su cuerpo, por andar consumiendo tanta azúcar y tanta harina que se les ha dicho muchas veces, se le puso azúcar en la sangre. Hay muchas enfermedades buscadas. Hay muchas enfermedades buscadas. Hoy día existen las nuevas enfermedades que son la depre, que son la tristeza. ¿Qué culpa tiene Dios? Ah, no, pero todo es Dios. Dios me mandó esta enfermedad. No, ya va. Dice la Biblia que fue el diablo el que le puso la enfermedad a Job para que maldijera a Dios. ¿Cuál es el objetivo? Que rechacemos de Dios, que nos apartemos de Dios. De alguna manera nos va a dominar y doblegar el enemigo para que ustedes y yo rechacemos las cosas de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Eso sucede en la vida y eso pasa. Y oro por los enfermos y quiero mucho a los enfermos, pero los invito a tener mucha paciencia.
Y están pasando por momentos muy duros y difíciles, sí. Momentos muy complicados, sí. Pero hay que tener mucha paciencia. Miren lo que es la historia de Job y aprendamos nosotros que Job no maldijo a Dios, no rechazó a Dios en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad. Oído al tambor. Job, capítulo 1, versículo del 6 al 22. Oído al tambor y paren la oreja. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar la vuelta por la tierra. El Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con esas cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Miren lo que hizo el diablo. Sé los tontos. Cuando Dios le habló del siervo Job, que era una persona íntegra, buena, que era una persona cercana, que no cometía el mal, que se portaba bien, ¿qué hizo el diablo? Se llenó de celos, se llenó de rabia, se llenó de rivalidad, de molestia. Y le dijo, haga lo que quiera, le dijo Dios. El diablo le dijo, claro, él es así porque usted lo ha bendecido, usted lo ha fortalecido y él siempre está en las buenas, no sabe vivir en las malas. Y esa es la vida del ser humano. En las buenas, bendito sea Dios, alabado sea Dios, gracias a Dios, y una alegría y una contentura. Pero cuando lleguen las malas, cuando lleguen las peores, cuando lleguen las verdes, cuando lleguen los momentos difíciles, ahí sí rechazamos a Dios, le damos la espalda a Dios y no queremos nada con Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conocen a alguien así? Que en las buenas estaba muy de buenas, pero en las malas ahí estaba en contra de Dios y de las cosas de Dios. La iglesia es esto, los curas son esto, el papa es aquello, reniego a la iglesia, me aparto de la iglesia, me voy de la iglesia. Ah, tuvo un contratiempo, tuvo una dificultad. ¿Te quieres apartar? Sí, me quiero apartar porque ya no aguanto más. Ah, caray. Esa acción es del diablo. El diablo que nos tienta. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo, tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos una banda, unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron todo el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. ¿Qué pasó con Job? Quedó sin nada. Quedó sin nada. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo, cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y tus pastores. Solo yo pude llegar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, una banda de sabeos dividido en 3 grupos, se lanzó sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. ¿Cómo quedó Job? Sin dinero. ¿Cómo quedó Job? Pobre. ¿Cómo el diablo dejó a Job en la carramplana? Por eso, cuando la gente queda pobre, sin nada, y va donde un adivino, un brujo, un curioso, y va y le dice que le haga un lavado, que le haga yo no sé qué, que le haga esto, que le haga aquello, y esa persona empieza de nuevo a tener prosperidad,
es porque el diablo lo quiere atrapar en la brujería, y como le quitó todo lo material y usted fue a buscar al diablo y a los sacerdotes del diablo que son los brujos, el diablo le devuelve todo y ya Dios lo saca de su vida y se queda con Satanás. Y qué buena la brujería. Y qué bueno, mire, me dijo que hiciera esto y ahora sí que me va bien en los negocios. Hasta callaquito morado tengo y la mata de sábila y la herradura de burro y tengo todo aquí en mi negocio guardadito y mire que esto que aquí y mire que aquello, eso es brujería. El diablo le dio la oportunidad a usted de tenerlo todo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? La primera tentación del diablo, ¿no se acuerdan de Jesucristo? Cuando en Mateo capítulo 4 lo llevó al monte alto y le dijo, todo te voy a dar, pero póstrate y me adoras. No te faltará nada, adórame pues. Y Jesús le dijo, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. ¿Qué le quitó el diablo a Job? El dinero, la plata, la comida, la fuente de ingresos, lo dejó en la carramplana. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros, que nos quedemos sin trabajo, que nos quedemos sin un sustento, que nos quedemos sin nada. Ahí es donde uno tiene que cuestionarse y decir si soy creyente o no soy creyente, si creo en Dios, si no creo en Dios. Es fácil creer en Dios cuando tenemos los bolsillos llenos, pero qué difícil es creer en Dios cuando no tenemos nada ni dónde caer muertos. Ahí es donde se muestra la confianza, no en la abundancia, sino cuando hay escasez. Job no maldijo a Dios y lo van a ver. Segunda tentación. No había acabado de hablar cuando llegó el otro y le dijo, estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino desde el desierto, embistió por los cuatro costados la casa que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? La segunda tentación. Estaba Job en la casa y le llegó la noticia que se le murieron los hijos y las hijas. Se le murió la familia, lo único que le quedó fue la mujer y después la mujer lo maldijo y se apartó y se fue de él. En las buenas sí estaba la mujer, en las malas ya no quería estar. La muerte de un familiar, donde empezamos a buscar culpables, donde empezamos a buscar quién es el responsable y le echamos la culpa a Dios y le echamos la culpa a todo el mundo. Y el diablo tranquilo. Y el diablo viendo cómo la gente pierde la fe. Nosotros no vamos a morir. En algún momento vamos a irnos de esta tierra. De aquí no somos eternos. ¿Quién le dijo a usted que iba a durar toda la vida? El que se lo dijo le mintió. Nuestra vida tiene un límite, no la sabemos. Y el día que nos toque morirnos, pues nos morimos. Y vamos a ir donde Jesucristo llegó a decir, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Padre, pero ¿qué hago si se me murió un familiar? ¿Qué hago si se murió mi mamá, mi papá? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mire el dolor que tengo, mire la angustia que tengo, mire el desespero. Pues vaya a la iglesia y encomiende su alma y pídele a Dios por su eterno descanso. Llore si tiene que llorar, pero no le reproches a Dios porque ese familiar ha muerto. Si todos debemos morirnos y todos debemos entregar la vida a Dios y nuestra alma al Señor, de allá venimos, somos de Él. El desespero, la angustia y la no aceptación de la muerte ha hecho que mucha gente se ponga en contra de Dios y rechace a Dios y le dé la espalda a Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Y eso no puede pasar. El diablo acabó con la felicidad de Job para destruirlo, para dejarlo en bancarrota en la carramplana. Esa es la tentación del enemigo, esa es la acción del diablo. Destruir, sembrar cizaña, acabar la felicidad del ser humano. Y eso lo hacen los vicios, y eso lo hacen pecado. Puede ser muy bonito. Bueno, había un santo que lo decía. ¿Qué es lo que hace el diablo con el creyente? Es como que usted coloque una olla encima de la cocina y le coloque la tapa, prenda la cocina y aquella olla empiece a mermar, a hervir el agua. ¿Qué es lo que hace el diablo? Le quita la tapa para que salga el humo y le echa aire para que todo el mundo se dé cuenta. Otro santo decía, ¿qué hace el diablo con la tentación? El diablo no te muestra la gravedad del pecado, ni lo feo, ni lo asqueroso que es el pecado. Pero una vez que lo cometa,
Te muestra lo feo, lo asqueroso y lo puerco que es el pecado para que te arrepientas, te deprimas y te sientas triste. Ese es el enemigo. Así actúa el diablo. No nos muestra a nosotros las cosas malas, pero después de que suceden, ahí sí, que culpa es de Dios, que culpa es de Dios. Me botaron del trabajo por llegar tarde. Perdí todo por un mal negocio, por andar en juego, ¿y es culpa de Dios? Me quitaron todo de la casa, me dejaron sin nada, me robaron, Padre. ¿Y es culpa de Dios? ¿Por qué andaba mostrando que tenía? ¿Por qué no fue prudente? Se me murieron mis familiares, Padre, se fueron. ¿Y qué hago yo? Hubo un accidente, pasó una tragedia. ¿Eso es culpa de Dios? No, revise qué pasó en el carro, revise por qué sucedió la tragedia. No le eche la culpa a Dios. Vino alguien y mató a un familiar mío, eso es culpa de Dios. No, esa fue la persona que le quitó la vida a su familiar. No es Dios. Así andamos nosotros, reprochándole a Él, reclamándole a Él y diciéndole a Él que todo se daña, que todo se destruye, No, ya va. Dios tarda, así nos han enseñado, pero no se olvida, no se preocupe. ¿Y qué dijo después que perdió todo Job? Oigan, entonces Job se levantó, rasgó sus vestiduras, luego se rapó la cabeza y se postró por tierra en oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Cómo la ve? Nací sin nada, desnudo vine del vientre de mi madre, sin una prenda de vestir, sin dinero, sin oro, sin nada, y desnudo volveré a la tierra, volveré allá. No nos vamos a llevar nada, eso que nos está quitando el sueño, eso que nos está fatigando, bienes materiales, personas, hermanos que amamos y queremos. Ellos no nacieron con nosotros y no vamos a volver con nosotros, ni aunque hayan sido gemelos y morochos van a volver con nosotros. Desnudo salí del vientre de mi madre. Miren qué palabra más bonita. Nací sin nada, nací desnudo y desnudo un día voy a volver hasta allá. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Qué hace tan apegado de las cosas del mundo? ¿Qué hace tan apegado de las cosas materiales? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Miren, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Dios me lo dio en algún momento, yo no tenía nada, me dio ovejas, camellos, Dios me lo quitó. Esa fue su voluntad. Dios me dio la familia en algún momento, Él se la llevó, esa fue su voluntad. Job no se puso a maldecir a Dios, más bien le dio gracias por haberle dado tanto. Usted cuando muere un familiar, dele gracias por la vida que lo tuvo. Dele gracias a Dios por el compartir que pudo estar con usted. Hay veces que los que más lloran, los familiares, son los más groseros con ellos. A veces los más altaneros y los más rebeldes son los que más lloran al papá y a la mamá. ¿No se han dado cuenta? Y allá en la iglesia forman un berrinche y una quejadera. Y usted dice, este era un mal portado, este no era un obediente. Y es así. Y ahí reprochándole a Dios y reclamándole a Dios. No le dio un papá, no le dio una mamá, no le dio unos hijos. Bendito sea Dios. Se los dio, los conoció, vivió con ellos. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Dios se lo dio, usted lo disfrutó de su trabajo, de su dinero, de todo lo que le dio. ¿Qué anda preocupado ahora? Algún día verán mejores momentos. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Job no pecó ni profirió ninguna insolencia, no se quejó contra Dios, no insultó a Dios, no le dio la espalda a Dios. Y ese es el problema de nosotros, que cuando nos vienen las tormentas, que cuando nos vienen los momentos duros y difíciles, le damos la espalda a Dios y vivimos de espalda a Dios. Y nos enojamos con el Señor. Y eso está mal. Las tentaciones, los problemas en la vida son para que ustedes y yo mejoremos, para que ustedes y yo nos acerquemos al Señor. No nos dejemos robar la paz, no nos dejemos robar la tranquilidad de personas que trabajan con el diablo para robarnos todo lo que tenemos, que trabajan con el enemigo para hacernos la vida infeliz. No nos dejemos robar. Por el contrario, coloquémonos en la mano de Dios siempre y pidámosle a Él que nos ayude. Hoy, y termino con esto, hoy es el día de San Jerónimo.
Aquí hay unos comentarios que decía San Jerónimo. Ya les voy a decir quién era San Jerónimo. San Jerónimo decía, mantente activo, así el diablo te encontrará ocupado. Decía San Jerónimo, para un creyente mentir y ser engañado son vicios de similar magnitud. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Decía, tu fe dicta el rumbo de tu vida. Si tienes fe, nada te será imposible. De entre las espinas se sacan las rosas. No aspires a ser mejor, es un delito. Una amistad que puede romperse nunca fue auténtica y me esfuerzo día a día para disfrutar de momentos de calma. San Jerónimo fue el que en el año 382, mandado por el Papa San Dámaso I, le dijo al mundo entero que 73 libros había reunido y conformaban el canon, conformaban la Vulgata, conformaban la Biblia en español. San Jerónimo fue el que le dijo al mundo entero que la palabra de Dios contenía 73 libros. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Oigan, fue San Jerónimo, por allá en el año 382. No fue Pablo, no fue Pedro, no, fue San Jerónimo. Por eso es que hoy vamos a comenzar a leer la Biblia. San Jerónimo lo dijo, lo proclamó, aquí están los libros, la iglesia con su autoridad lo firmó y lo selló, aquí están. Vino 382, Martín Lutero, 1500. Pero Martín Lutero al ver la Biblia dijo, no estoy de acuerdo con 7, deberían quitarle 7 libros. Pero no se los quitó. Y entonces, en el año 1850, 60, 70, por allá aparecieron las fulanas llamadas Sociedades Bíblicas Unidas. Y le quitaron a la Biblia 7 libros sagrados. Y fue ahí donde apareció la Reina de Valera, que le quitaron 7 libros. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Desde el año 380 hasta el año 1800, yo no sé cuántos siglos, cuántos años, le vinieron a quitar los libros a la Biblia. Y ahí salió la Biblia evangélica, protestante. Se robaron la Biblia de la Iglesia Católica, se la llevaron las sociedades, le quitaron libros y dijeron, aquí está la Biblia. No. Esa Biblia la dijo y la dio al mundo entero San Jerónimo. Usted se la llevó, la agarró y hizo lo que quiso. Y eso está muy mal. Hoy celebramos a San Jerónimo. Por eso quiero terminar diciéndoles a todos, vamos a leer la Biblia. Decía el santo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pidámosle al Señor, por intercesión de San Jerónimo, que nos dé la gracia de hoy comenzar a leer la Biblia, de hoy comenzar a leer la palabra de Dios, de manera de que todos podamos leerla toda. Hoy vamos a leer Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 y 5, aquí en el canal Biblia para Todos, Padre Marcos Galvi, donde se celebraba la misa. Ahí vamos a leer la Biblia, ahí la vamos a leer la palabra de Dios. Los de Facebook, busquen Biblia para Todos, Padre Marcos Galvi, y a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, estará la Biblia leída para que ustedes y yo podamos compartirla, para que ustedes y yo podamos meditarla. Si usted comienza hoy, vamos a continuar, vamos a seguir. Si usted no comienza hoy, después le va a dar flojera, después le va a dar sueño, después le va a dar pereza. Hoy comenzamos todos. Después de este video, esperamos un ratico a que el video se publique de la lectura de la Biblia y ahí nos vemos todos. Bueno, pues, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Les repito, no puedo usar ornamentos sacerdotales para hacer reflexiones. No puedo celebrar la misa por redes sociales, normas del lugar donde estoy. Pero gracias porque me dejaron predicar y puedo llevar la palabra de Dios y puedo evangelizar. Y aunque no tenga el ornamento, lo voy a seguir haciendo si Dios quiere. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de encontrar un sacerdote que nos haga la misa de América Latina a través de las redes sociales
y podamos continuar con las celebraciones de la Eucaristía y con las predicaciones y la lectura de la Biblia. Los invito a todos a escuchar también el Evangelio del día. Ahí le doy respuesta a aquellos que están abusando de la autoridad, a aquellos que están exagerando en la autoridad y no quieren dejar trabajar. Ahí le voy a dar una respuesta porque el Evangelio de hoy es duro. Ahí los invito. Evangelio del día, Padre Marcos Galvez, para que usted lo observe y lo escuche, lo analice y sobre todo tenga la Biblia para que lea. ¿Por qué callaron a aquel que no estaba con los apóstoles? ¿Por qué Juan dijo, vimos a uno en tu nombre predicar y lo callamos? Porque no era de los nuestros. ¿Por qué me quieren callar? Porque yo no formo parte del montón. De esa manera de predicar, de esa manera de pensar, yo no la tengo. Yo creo en lo que dice la palabra de Dios, amo a la iglesia, respeto a la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, pero lo que dicen los hombres y su doctrina y su enseñanza, esas no las creo. Creo en la palabra de Dios. Por no ser de ellos, me quieren callar y silenciar. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Ahí en el Evangelio se los predico. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvez desde Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.